Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Perfecto, Buenos adelante. días, sí se escucha. Sí, sí se escucha, es Wendy. Perfecto, buenos días. Queremos darle la bienvenida desde la Dirección de Internacionalización de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a este webinar que hemos organizado para ustedes. Antes de continuar y presentar a nuestros invitados de hoy, quiero hacerle algunas recomendaciones para el correcto desarrollo del webinar. En primer lugar, vamos a solicitarles silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para poder ver mejor la presentación. Al finalizar contaremos con un espacio de entre 10 a 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas con la opción levantar la mano o también en el chat. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros speakers invitados. En primer lugar, quiero presentar a Carlos Seaton Moore, quien es ingeniero metalúrgico y PhD en la misma disciplina. Cuenta con una amplia experiencia tanto académica como gerencial y empresarial en actividades asociadas a la gestión de las relaciones universidad-empresa y a la consultoría de procesos de gestión de la innovación y el conocimiento. Cuenta con experiencia académica en América Latina y en Estados Unidos. En su experiencia como investigador es autor de varias publicaciones, 2 patentes y múltiples presentaciones en congresos internacionales. Además de su experiencia como gerente y director de centros tecnológicos y fundaciones en los últimos años, se ha desempeñado como consultor internacional independiente. Contamos también con la presencia del profesor Vega, quien es PhD en Estudios Sociales de la Ciencia, maestro en Política y Gestión de la Innovación Tecnológica y sociólogo. Actualmente se desempeña como profesor e investigador en Centrum PUC, donde también es director del Observatorio de Innovación y Sociedad. Además de su experiencia internacional como docente e investigador, se ha desempeñado como consultor de múltiples empresas en materias de tecnología e innovación, también para el Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Profesor Seaton y de la Vega, bienvenidos y les damos la para adelante. Gracias, Fernanda. Un saludo a todas las personas que están en línea con nosotros. Es un placer nuevamente interactuar en un mundo cambiante como el que estamos viviendo. Y esta presentación tiene una particularidad, es que el profesor Seaton, que en este momento se encuentra conectado desde España, y yo venimos trabajando en múltiples aspectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital. Y siempre para mí es un honor presentar a una persona de no solamente el prestigio, sino la experiencia que tiene el profesor Seaton. Y él es investigador adjunto del observatorio. Hacemos trabajos de consultoría, estamos buscando financiamiento, fondos internacionales para proyectos que tengan que ver con la realidad que estamos viviendo, y además tiene una trayectoria, como lo dice su perfil, en la creación de parques tecnológicos, de oficina de transferencia de resultados de investigación, ha estado en el MIT, en Harvard, en Carnegie Mellon, en otras organizaciones de altísimo prestigio. Por lo tanto creo que esta va a ser una dinámica muy interesante. El título, creo que entrar en materia de lo que es la innovación abierta, pero ir realmente a los conceptos, a la comprensión de lo que esto significa, y además verlo desde un punto de vista estratégico y táctico para lo que hemos denominado un mundo bootcamp, es lo que nos trae a esta interacción con ustedes. Vamos a dar inicio a una temática de alta complejidad, pero que la hemos tratado de colocar a ustedes en valor de conocimiento y en una dinámica de diálogos. No vamos a ir relaciones en un mundo altamente complejo. Yo le preguntaría, profesor Seaton, ¿cómo desde su perspectiva nos puede dar una visión de lo que significan estos tres aspectos? Por favor, adelante y bienvenido. Gracias, Iván, muchas gracias. Encantado de estar aquí nuevo con ustedes en este webinar con Centrum. Primero, ¿me ven y me escuchan? Perfecto, adelante. Gracias. Todos sabemos que los tiempos que corren son duros, difíciles, complejos.
Y en tiempos como estos, la búsqueda de soluciones exigen un trabajo profundo en nuestros niveles de pensamiento, en nuestras formas de actuar en función de esos pensamientos y también en la manera como se puede utilizar ese pensamiento para encontrar las soluciones que ameritan los tiempos difíciles que estamos viviendo. Una de esas formas de pensamiento es la que tiene que ver con el pensamiento sistémico. Ustedes saben, la teoría del sistema, la teoría general del sistema, ha sido aplicada con éxito en muchísimos campos. En la física, en la ciberfísica, bueno, en la biología, en muchos campos de la actividad humana. En este contexto, nosotros queremos aludir a tres conceptos, actividades, principios, fundamentos que son claves para iniciarse en el proceso de búsqueda de esas soluciones. Estamos hablando de los sistemas, estamos hablando de los entornos, estamos hablando de las relaciones. En la Next, en la figura siguiente, ustedes pueden ver una figura que dice que la sociedad como un todo se puede considerar como un sistema social abierto, complejo y adaptativo. Y es social porque está formado por personas. Una empresa, por ejemplo, tiene distintas unidades: marketing, innovación, desarrollo, ventas, etc. Y cada una de esas unidades son elementos cuyas relaciones entre sí dan lugar al modo como ese sistema se vincula con su entorno. Cuando decimos que la sociedad es un sistema abierto, social abierto, queremos decir que todas las personas conforman estos sistemas para dar lugar a la solución de distintas necesidades, de distintas problemáticas o de distintas inquietudes dentro del contexto. En la próxima figura, ustedes pueden ver un gráfico en el cual hemos planteado la existencia de distintos subsistemas sociales: el económico, el tecnológico, el político, el educativo, el de salud y el... Todos cumplen funciones dentro de la sociedad. Y todos estos subsistemas se han ido creando como en respuesta a la evolución y al cambio de... Ese que ustedes ven en la lámina de puntos en movimiento es una forma de decir que estamos continuamente intercambiando ideas, experiencias, símbolos, conocimientos, tecnologías, valores, etc. Y digamos que ese proceso de intercambio es lo que representa y lo que constituye la complejidad, que es cada vez mayor, cada vez mayor, porque hay más actores, hay más evolución tecnológica, hay más cambio social, y en consecuencia el entorno que es el resultado de esas interacciones, también aumenta extraordinariamente en sus dimensiones, y en consecuencia no solamente están las interacciones sistema-entorno, sino los sistemas con otros sistemas dentro de ese entorno. Por ejemplo, el tecnológico con el educativo, para buscar buenos ingenieros, buenos investigadores, ¿verdad? El científico con el tecnológico para soportar con la ciencia avances y descubrimientos que den lugar a nuevas tecnologías, etc. En ese contexto tan complejo, el otro aspecto fundamental es de la adaptabilidad.
porque en la medida que ese entorno va cambiando, en la medida que va cambiando, el tiempo se hace cada vez, con el tiempo, digamos, se han planteado 3 situaciones que son relevantes para entender por qué la adaptabilidad es importante y de qué manera puede una empresa, puede una organización adaptarse al entorno al cual está viviendo. Ese entorno lo ven ustedes en esta lámina que hemos llamado el entorno VUCA. No sé si Iván quería decir algo sobre el aspecto VUCA. Sí, Carlos, ese intro que tú nos das acerca de la complejidad de los ecosistemas, que en algunos casos pasan a ser ecosistemas de innovación, se encuentra vinculado con lo que Bauman, el sociólogo Bauman nos introdujo hace poco tiempo sobre lo que es la modernidad líquida. Es decir, él habla de un modelo sólido que se empieza a diluir por la alta complejidad y el entorno VUCA, que tiene que ver con un paradigma creado a finales de los años 80 del siglo pasado sobre el ámbito militar, se ha ido repensando y adaptando para los negocios, para el mundo científico-tecnológico, para distintos aspectos de la vida. Y hoy en día lo que tiene que ver con la volatilidad, con la complejidad, con la ambigüedad, pero sobre todo con la incertidumbre, es lo que nos coloca hoy en un momento de disrupción que tiene un impacto en lo que hemos denominado la transformación sociotécnica, es decir, cómo nos hemos tenido que ir adaptando como ciudadanos tecnológicos que tenemos que comprender de la forma más rápida posible, es decir, con curvas de aprendizaje rápidas para adaptarnos a lo que hemos asumido como la impermanencia, es decir, en ciertos procesos de caos, momentos caóticos que estamos viviendo, se define una era de cambio continuo, con lo cual, si no lo gestionamos adecuadamente, pasamos a estos entornos complejos. Por ende, este entorno VUCA es lo que hoy en día nos permite explicar de manera simplificada toda la alta complejidad que hemos vivido en los últimos tiempos y que se proyecta en los próximos meses y posiblemente para el año que viene, lo que tiene que ver con el siguiente elemento que está asociado al cambio de la transformación digital, pero asociado a la pandemia. Aquí, Carlos, me gustaría que tú introduzcas el aspecto que tiene que ver con el cambio de la transformación digital y el impacto que está teniendo la sociedad. Adelante. Sí, antes quería decir que esas son 3 situaciones que son claves para entender cuáles son los grandes retos que tiene la adaptabilidad. El reto anterior tiene que ver con el VUCA. No conocía a Iván el trabajo de Bauman, pero sí me recuerda el trabajo de Argyri, un investigador de Harvard, que planteó que en todo proceso de cambio hay como 3 momentos. Momento de la congelación, el momento de la liquidez y el momento de nuevamente la congelación. Y es bien relevante porque en esto estamos justamente en un espacio de liquidez. En el espacio de liquidez, de acuerdo a Giri, somos torpes, porque no hemos desarrollado las nuevas conductas, las nuevas formas de actuación, los nuevos procesos de vincularnos con el entorno. Y en la medida que vamos aprendiendo, entonces consolidamos y ya son nuevamente duchos, expertos, ágiles, rápidos, efectivos y eficientes. La otra situación que está planteando es esta que tú planteas, el tema de la transformación digital. Y en la próxima lámina, ustedes pueden ver que esa transformación está ocurriendo gracias a un conjunto de tecnologías por ejemplo, el tema de la computación en la nube, la realidad digital, las tecnologías cognitivas, el blockchain, las cosas y muchas otras más tecnologías. Y en este contexto también se puede decir que la continua interacción entre todas estas tecnologías está dando lugar a cada vez más descubrimientos, cada vez más innovaciones, cada vez más aplicaciones que ocurren tan rápido, que a veces no tenemos tiempo siquiera de registrarlas, pero que están produciendo un cambio
importantísimo en nuestra sociedad. Y de hecho, el tema de la transformación digital es como un nombre nuevo a partir de lo que se conoce como lo que se conoció como el planteamiento digital, por la industria 4.0. La transformación digital lo que nos dice es que todas estas formas de tecnología que hemos descrito están impactando, están actuando, están operando sobre las distintas modalidades de negocio en todas las empresas, también en lo político, también en lo económico y también en lo educativo. Entonces ya tenemos una situación descrita, el VUCA, tenemos otra, el tema de la transformación digital, y la tercera situación que está actuando sobre los problemas de la adaptabilidad. Todos ustedes saben que como consecuencia de esta profunda crisis sanitaria, un evento, noten ustedes que el primer evento tiene que ver con los negocios, el segundo evento tiene que ver con lo tecnológico y el tercero tiene que ver con algo natural. Es la emergencia de un virus, el COVID-19 o el coronavirus, que ha dado lugar a una crisis económica sin precedentes y también está incubando, ojalá no ocurra, una crisis social que puede ser realmente catastrófica. Ese impacto del COVID se puede ver con más claridad en la próxima lámina. Aquí entonces hay un planteamiento que Iván y yo hemos hecho que tiene que ver con el VUCA. Lo que estamos planteando es que el COVID-19 ha generado un considerable estrés financiero en muchas empresas, ha originado una caída drástica en los mercados en todo el mundo, está obligando a cambios importantísimos en lo digital, en lo informático, ¿verdad? Está creando situaciones parecidas a lo que fue la Gran Depresión y está generando una crisis profunda en la cadena de valor de parte de las industrias que operan en el mundo, grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Ese impacto del COVID-19 también está ejerciendo un impacto importante en los países latinoamericanos, y creo que Iván tiene algunos datos que nos pueden dar una idea de cómo ese COVID está impactando a la economía y a lo político dentro de la región. Así es, Carlos. Para las personas que nos están escuchando en línea y que después van a interaccionar con nosotros, es importante mencionar que nosotros al trabajar en temas de investigación, en temas de ponernos a pensar en la generación de conocimiento que nos permita explicar la realidad que estamos viviendo, esta realidad hipercompleja, este entorno VUCA lo hemos redefinido, Carlos, a nivel mundial, y hemos agregado la V de vulnerabilidad como un elemento crítico que pasa a ser una variable descriptora de lo que estamos viviendo. Ese impacto que tú acabas de mencionar en estos ítems y en algunos más, lo vamos a ver de manera clara en un trabajo que se hizo desde el Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, donde intervinieron aproximadamente 19 países, y lo que quisiésemos es mostrarles a ustedes el resultado de unos datos en plena pandemia. La composición sectorial de la encuesta que le estamos mostrando a continuación es la siguiente. Estamos trabajando de los emprendimientos que han sido encuestados, es decir, las personas que están detrás de estas organizaciones. Fíjense que en el tema de servicios, el 37% de ellas han dado respuesta. El sector tecnológico, como un sector de alto cambio de gestión de cambio tecnológico, ahí es importante, el comercio con un 15%, la industria al completo, otros sectores y evidentemente el sector primario. Pero cuando nos vamos hacia la composición de estas organizaciones desde el punto de vista del ecosistema, tenemos a la derecha
los inversionistas, las consultoras, el propio gobierno, cómo participa el gobierno con sus programas, con los instrumentos que aplica o deja de aplicar para que la sociedad avance más rápido o pueda responder más rápido a esas problemáticas, o lentifique la toma de decisiones en procesos burocráticos, y ahí se empiezan a plantear lo que son indicadores de desarrollo o de subdesarrollo de los países. Aquí intervienen las universidades, intervienen las incubadoras, las aceleradoras, las company builders, que son aquellas compañías asociadas a emprendimientos de base tecnológica intensivas en conocimiento que buscan innovaciones radicales, y evidentemente el trabajo del coworking. En este contexto, con estas empresas, en estos sectores, con estas condiciones e inversionistas que están en proceso de búsqueda de nuevos productos, servicios al mercado, nos encontramos con la pandemia y nos cambia la ecuación completamente de cómo deben operar en un entorno bootcamp, y además en un proceso de transformación digital acelerado por las condiciones que hemos explicado, pero asociados a una respuesta que en distintos países y sectores, según como estén operando, nos encontramos con la crisis. Y la crisis, aún la pregunta, ¿cómo prevén financiarse ante la crisis? Las respuestas de estas empresas fueron, uno, postergación de pagos e impuestos y servicios. Imagínense una empresa que tenga que llegar a prescindir de esto o tomar este tipo de decisiones. Utilizar las utilidades de los ejercicios previos. Postergar pagos a los propios proveedores, con lo que genera en la cadena hacia atrás problemas muy serios. Solicitar créditos bancarios, con lo que esto tiene que ver con el impacto en la organización a futuro por tener que pagar intereses. La postergación de pagos a los propios socios. Cuando vemos esto desde la respuesta en términos de modalidad de cambio organizacional, algunas implementaron la modalidad de trabajo a distancia, que ha sido la que tiene el mayor porcentaje posible. Han suspendido, por ejemplo, a personal, han tenido que implementar alguna medida drástica, por ejemplo, la rescisión de contratos, adelantar vacaciones, el tema de con los turnos, es decir, menos gente en turnos de mayor amplitud para bajar costes, y la participación evidentemente de los empleados bajándose el salario o teniendo que participar en más actividades dentro de la empresa para no perder el trabajo. Es decir, se ha volteado en un entorno de altísima volatilidad, con alta complejidad, pero sobre todo con el tema de la vulnerabilidad. Aquí entramos en una materia de diagnóstico primaria. Lo que queríamos, Carlos y yo, era presentarles en esta primera parte del webinar una perspectiva de cómo nosotros estamos visualizando la situación, y hemos colocado en contexto el proceso del entorno bootcamp, cómo la transformación digital entra en juego y en procesos acelerados de aprendizaje para tratar de colocar en contexto nuestro tema central, que es la innovación abierta. Y por ello nosotros queremos hacer con ustedes una interacción muy rápida. Por favor, vayan buscando sus celulares o desde las computadoras para que hagamos un pequeño ejercicio, porque queremos que ustedes participen en este proceso con nosotros y respondan a una pregunta que hemos elaborado. Van a meterse en su celular, van a buscar el www.menti.com y van a colocar el código que sale arriba. En este momento yo no lo puedo ver porque me tapa, ahora sí está apareciendo. Y dice, la pregunta es, en la actualidad, ¿cuál de las situaciones descritas tendría más impacto sobre la adaptabilidad de su organización? Ustedes al meterse en el Mentimeter, ingresar al Mentimeter y colocar el código 258253, comienza a ver, o sea, fíjense, ya empieza la gente a responder, el COVID pasa a ser el punto crítico, ¿no? Más que la transformación digital o más que el contexto bootcamp. Fíjense, el COVID, transformación digital, entorno bootcamp, ya la gente está interaccionando rápidamente con nosotros, el COVID está ganando la carrera y pasa a ser el factor inmediato, es decir, un animalito, un bichito que ha afectado globalmente. Estamos pasando, les explicamos, estamos pasando ya de oficialmente el 1.000.000 de muertos por el COVID, con países que han pasado de 200.000 fallecidos. En América Latina ha sido el continente más afectado, con Estados Unidos a la cabeza, Brasil y México. Y cuando vamos al per cápita, al 1.000.000 de habitantes, Perú pasa a ser uno de los principales países. Fíjense la alta interacción de la gente. Primero, agradecerles que interactúen con nosotros. El COVID triplica a las otras dos bucas importantes. Nosotros le agregamos al buca el bootcamp, pero quisimos preguntarle bajo el paradigma conocido en la literatura. Carlos y yo hemos
diseñado este bootcamp nuevo y lo estamos reconceptualizando para llevarlo a un artículo científico y presentárselo a ustedes. Mira, sigue la gente interaccionando, significa que tenemos mucha gente conectada. Agradecidos. Carlos, tú ya viendo estas respuestas y colocando al COVID, a la pandemia que ha causado este terremoto global donde nos ha cambiado las reglas del juego, donde nos ha hecho a ciudadanos vulnerables ante esta actividad porque hemos tenido que reaccionar tomando decisiones drásticas en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, readaptarnos a estas condiciones. ¿Cómo tú interpretas estos datos donde el COVID es la variable de mayor impacto para la sociedad global? Yo creo que es una respuesta esperada, posiblemente. Creo que todos vivimos los últimos 9, 10 meses con la palabra COVID en la cabeza, el bichito, como tú lo has dicho, que está allí. Y no hay un día que pase en nuestra vida que no estemos pendientes de esa palabra. Nos despertamos, nos acostamos con COVID en la mente. Y evidentemente el impacto aún es desconocido. La pandemia, como vamos a ver más adelante, tiene distintas fases en su evolución. Y como y está generando niveles de incertidumbre, niveles de complejidad, de volatilidad mayores, o sea, sin comparación con el VUCA o incluso con la propia transformación digital. Yo diría que el aspecto más importante del COVID es que inicialmente los cambios planteados para buscarle soluciones a los problemas del VUCA, eran cambios que no implicaban a mucha modificación en lo estructural. El COVID implica cambios en todas las dimensiones y sobre todo en la estructura, y eso no lo sabemos. Y por supuesto, entonces, allí entramos con una pregunta que yo te haría a ti, Iván, porque es que en todos los casos la crisis planteada por el COVID nos va a obligar a innovar sí o sí. O innovamos o morimos. Y entonces yo quería ver cómo ves tú en ese contexto, ante esa realidad, el rol o el papel que puede jugar la innovación abierta en ese proceso. Bien, Carlos, gracias por la pregunta. El tema central de este webinar es la innovación abierta, cómo la conceptualizamos, cómo la visualizamos en este nuevo entorno. Por eso la primera parte tenía el propósito de explicar el entorno, el contexto, las variables más relevantes y poder diagnosticar, y gracias a todas las personas que participaron en la encuesta y las que están pendientes, porque nosotros tenemos que empezar a definir qué entendemos por innovación abierta. La innovación abierta es una definición, un enfoque que comienza a principios de este siglo con un autor conocido como es Chesbrough, pero que por detrás tiene evidentemente todo un marco visto de manera sistémica desde que, por ejemplo, puesto en valor desde el punto de vista del enfoque economicista, cuando Schumpeter nos habló de la destrucción creadora en el año 1934, él postula la primera definición y la pone en valor conceptual y después la aplica al entorno de aquel momento, y después surge toda una corriente neo-schumpeteriana que comienza con la innovación tecnológica, con distintos enfoques, hasta llegar a Christopher Freeman en 1987, cuando nos habla del Sistema Nacional de Innovación y nos explica cómo funcionan los distintos actores sociales en un contexto determinado para tratar de activar los procesos de innovación en función del progreso de los países. A partir de allí surgen unas corrientes de pensamiento que se van bifurcando y llegamos a Chesbrough a principios de siglo, 2001, 2002, Chesbrough empieza a elaborar su primera definición de innovación abierta y tiene un libro muy famoso en 2003 que es como el punto de arranque de esto, pero previo él ya venía trabajando en su centro sobre este tema. Nosotros concebimos desde el punto de vista de la definición de Chesbrough como el uso intencionado de flujos internos y externos de conocimiento que tienen procesos vinculados a la innovación desde el punto de vista del mercado y tratar de expandir ese conocimiento relacionado hacia afuera de la organización. ¿Qué tipo de interacciones se requieren?
Él mismo, y en su línea de trabajo, modifica lo que es este concepto y lo coloca en valor, entendido como un proceso intencional de innovación distribuida basada en la gestión hacia afuera y hacia adentro de las organizaciones, colocando la red de relaciones en determinados ítems que la gente es lo que no termina de poner en valor, porque piensan que cualquier tipo de relación que se haga hacia afuera de la organización es comprendido como innovación abierta. Y nosotros lo que queremos es redefinir. Entonces, el profesor Seaton y yo nos pusimos a pensar en el proceso actual que vive la humanidad, cómo nosotros podemos concebir la innovación abierta. Y nosotros hemos definido a esto 2020, septiembre de 2020, para ustedes, porque esto lo hicimos entre los últimos 10 días, concebimos este concepto. La innovación abierta en la era COVID-19 es un proceso estratégico de innovación distribuida, basada en flujos de conocimientos y tecnologías en una nueva era digital, tiene que ver con lo interno y lo externo, hacia adentro y hacia afuera de la organización, y que además son gestionados de forma tal, es decir, de forma intencionada, para potenciar las capacidades dinámicas que nos permitan agilizar las decisiones en un entorno ya VUCA, es decir, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad, pero también la vulnerabilidad. Esto es lo que nosotros le ponemos a ustedes en valor y que se lo puedan llevar, porque así estamos operando y este es el nivel de complejidad. Aquí me gustaría, Carlos, preguntarte a ti, ¿cómo podemos pensar a la innovación abierta, pero desde un punto de vista estratégico y táctico para operar en este nuevo entorno? ¿Cómo tú nos puedes explicar este proceso? Gracias, Iván. Es una pregunta compleja, pero voy a tratar de ver cómo la planteamos. Lo estratégico tiene siempre que ver con dónde quiero estar. Uno cuando piensa estratégicamente, piensa en un futuro y piensa en las acciones que tiene que llevar a cabo para llegar a ese futuro. Es decir, hay un deseo, una intención de lograr un posicionamiento estratégico deseado. Y la táctica es el conjunto de acciones que uno hace en el corto, mediano, largo plazo para alcanzar ese movimiento. En un entorno VUCA, yo quería utilizar la siguiente lámina para un poco ilustrar con más detalle cuál es esa problemática. Noten ustedes que lo que está ocurriendo es que nosotros tenemos una especie de bifurcación producida por el evento COVID-19. Y en toda bifurcación hay un periodo de disrupción y después hay un periodo de gradual retorno hacia un equilibrio que puede ser reversible o puede ser irreversible. En el caso del COVID, muchas cosas van a ser irreversibles, no podrán ser rescatadas. La vida como era antes posiblemente va a cambiar en muchas circunstancias. Cuando uno dice, yo quiero como empresa o como organización estar de cara a 5 o 10 años en este posicionamiento, el paso siguiente es decir, ¿cómo voy a estar en ese lugar? Y ese cómo depende mucho de la capacidad de innovación. La innovación es la herramienta para lograr el posicionamiento de una empresa en su entorno, en el sitio que quiera estar. Y, por supuesto, la herramienta principal para competir y lograr, digamos, esa posición en corto, mediano y largo plazo. La innovación, sobre todo la innovabilidad que planteaba al comienzo Iván, es importante porque la innovabilidad tiene que ver con cómo yo manejo mi capacidad de innovación para responder a distintos cambios y retos dentro del entorno. Entonces, en ese contexto, yo diría que la innovación abierta, por la definición, una posibilidad de responder con más agilidad, con mayor efectividad, a los retos que se planteen tanto en la fase disruptiva como en la fase de ubicación dentro de la nueva normalidad.
Y eso se puede ver con más detalle en la siguiente. Digamos que hay un trabajo hecho por el Instituto Vasco de Competitividad Orquestra y hay otro también hecho por, si mal no recuerdo, por Deloitte, que se han hecho la pregunta, bueno, ¿qué se puede hacer para innovar en estos tiempos del COVID? Y en el caso del orquestra, ellos plantean que hay dos etapas y nosotros coincidimos totalmente con ese diagnóstico. En la fase de la resistencia a la disrupción y en la fase de reconstrucción y retorno a lo que podría ser el nuevo orden establecido una vez que haya pasado la crisis del COVID. Noten ustedes que en los datos ustedes vieron, los datos que le mostró Iván hace poco tiempo, los datos de la encuesta del BID, tienen que ver fundamentalmente con la primera fase. O sea, ¿qué hacer? Donde no hay claridad, donde hay mucha complejidad, hay casi un caos y, por supuesto, no es un buen tiempo para invertir, y hay que ser capaz de manejar la innovación como innovación en tiempos de guerra, maximizando el uso de los recursos y, por supuesto, tratando de sobrevivir a toda costa. Y ya en el periodo de reconstrucción es cuando, una vez reconocidas cuáles son las características de este orden, si usamos el ejemplo de Bauman, aquí iríamos de la fase líquida a la fase sólida de nuevo. La reconstrucción sería la fase sólida. La construcción de la sociedad una vez pasada la pandemia y una vez dominada la situación. ¿Y cuáles van a ser los modelos de negocio? ¿Cómo se va a innovar? Esos son todos retos importantes. Y la innovación abierta es, en ese sentido, un aspecto que permite, que habilita recursos, capacidades, prácticas, metodologías, conocimientos para que las empresas puedan hacerlo de la manera más efectiva, más eficiente y, por supuesto, maximizando la rentabilidad de sus recursos tecnológicos, financieros y, por supuesto, del capital humano. Ahí, Carlos, Entonces, digamos que, Iván, aquí es importante. No, quería hacerte una pregunta conectando con esto para que la gente que está interaccionando con nosotros y que nos va a hacer preguntas. Nosotros estamos viendo esto desde una perspectiva global. Cuando uno aterriza en países como los que están en la región de Latinoamérica, y si centramos esto en la visualización de lo que es el Perú actualmente, donde vemos una economía con aproximadamente un 70% de economía informal, con cambios, ¿no?, de pequeñas y medianas empresas que operan en un alto porcentaje, estas condiciones del número de empresas que han tenido que salir del mercado por no poder reaccionar al COVID, aquellas que han intentado sobrevivir, que han hecho pequeñas innovaciones, que han tratado de organizarse de manera distinta, que han operado y que han cambiado su rumbo. En ese contexto de hipercomplejidad para este tipo de organizaciones, ¿cómo nosotros podemos dar algunos tips de esa fase de reconstrucción y renovación? Porque también pueden abrir y expandir hacia nuevos modelos de negocio. Aquí la innovación abierta permite operar con nuevas posibilidades en ese nuevo entorno que nos estamos encontrando, que tú lo llamas la fase de retornar de lo líquido a algo un poco más sólido con nuevas estructuras, pero que siempre vamos a tener la variable tecnológica de cambio constante, con lo cual hay que adaptarse de forma continua a ellos. Ahí te preguntaría qué tips básicos nosotros le podemos dar a las personas que nos están escuchando y que están trabajando en empresas de distintos niveles, ya sean empresas multinacionales, empresas grandes, medianas o pequeñas. Esa sería una pregunta que te haría, y eso lo podemos mirar un poco acá con los pasos asociados para que se entienda qué es la innovación abierta, cuáles son las condiciones preexistentes para que se comprenda la innovación abierta y no confundamos que cualquier tipo de acción, cualquier tipo de relación es innovación abierta. Eso es lo que quiero que le expliquemos. Si nosotros nos vamos hoy con este webinar, con eso claro, sería un éxito la interacción. Adelante. Gracias, Iván. Digamos que las premisas centrales de Chevron son que las empresas tienen que mirar a dos aspectos, porque llaman ellos el inbound, que es el uso dentro de la empresa de tecnología
de otras empresas, pero que son clave para la gestión de la empresa y para la mejora de su posicionamiento estratégico. Y el outbound, que es que cuando yo uso mis recursos, mis capacidades y mis competencias para apoyar a otras empresas y rentabilizar mi inversión en investigación y en desarrollo de productos. Esos son las dos grandes características de la innovación abierta. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que eso tenga lugar, primero tienes que identificar con qué empresas te quieres aliar, cuáles son los conocimientos, cuáles son las tecnologías que son útiles. Es decir, es una especie de auditoría del entorno y con base en esa auditoría definiría, digamos, un rango de empresas, 5, 6, 7, 3, 1, con las cuales crees que es importante vincularte. El paso segundo se ve, bueno, cuáles son las oportunidades de negocio que se van a derivar del uso de esa tecnología dentro de la empresa, cuando es inbound, o cuáles son las oportunidades para que tu tecnología pueda ayudar a otra y tú te beneficies también de ese proceso. Entonces, claro, estamos hablando entonces de tecnologías que son clave, tanto a lo externo como a lo interno. Y eso, por supuesto, implica que la empresa tiene que ser capaz de conocer que la tecnología es una herramienta importante para llevar a cabo las innovaciones. Porque cada vez que uno tiene una idea de un producto o de un servicio o de un proceso, ¿no? Eso tiene que llevarse a cabo a la práctica aplicando un conjunto de tecnologías. Las que yo tengo, por supuesto, son las que yo uso con más frecuencia y sobre todo las externas que me pueden ayudar a mejorar con más rapidez. Después está el tema de los centros tecnológicos. Esto es importante sobre todo para las pequeñas empresas. Las grandes empresas también tienen centros tecnológicos, pero cuentan con recursos, con capacidades, con competencias que le permiten acceder a una gran cantidad de conocimientos que una pyme, por ejemplo, no tiene. Y después, bueno, ¿cuáles son los modelos de negocio que vamos a explotar, vamos a utilizar para explotar esa oportunidad? Y cómo esos modelos de negocio cambian como consecuencia de evoluciones en lo digital, como consecuencia de cambios tecnológicos importantes en lo que sería la prospectiva tecnológica, la emergencia de nuevas tecnologías que van a hacer que mi empresa tenga que usar recursos, capacidades y competencias que no tenía. Entonces, digamos que en síntesis, Iván, aquí hay un esfuerzo importante en identificar qué tecnologías puedo utilizar, con qué empresas las puedo desarrollar, ¿verdad? Qué acuerdos puedo realizar. Y lo importante en ese contexto, para aquellos que tienen empresas, que eso lo saben mucho mejor que nosotros, es que todo lo que signifique en estos tiempos de crisis, reducción de riesgo tecnológico, reducción de riesgo financiero, es fundamental. Y esas son dos de las grandes características o ventajas que tiene el trabajo en la innovación abierta. Cuando tú compartes una tecnología ya desarrollada, no tienes que hacerla de nuevo, no tienes que invertir, puedes aplicarla directamente y sabes cómo funciona. Y eso es un aspecto importante en estos tiempos, cuando en la disrupción tú no puedes hacer lujo de estar invirtiendo mucho. Y por supuesto, las alianzas que dan lugar a más mercados, a más cobertura y a la experimentación con distintos modelos de negocio. Carlos, ahí poniendo en valor todo esto que tú acabas de mencionar y viendo cómo nosotros hemos navegado a lo largo del webinar, colocando en contexto como 3 aspectos críticos en el momento actual que vive la sociedad global. Hemos hablado del entorno backup, ya agregándole la vulnerabilidad. Hemos hablado de la transformación digital como una variable cuasi pertinente para el desarrollo de las actividades de cualquier organización que esté operando en estos tiempos. Y tal vez la variable disruptiva que nos ha cambiado los mapas conceptuales que nosotros teníamos del mundo, que es el COVID-19, es decir, esta pandemia que nos sigue afectando y que todavía existe un proceso de incertidumbre muy grande porque vemos avances para la vacuna, posibilidades, retrocesos, otros organismos de investigación y desarrollo, otras unidades de investigación y desarrollo, centros, universidades, etcétera, están trabajando en colaboración global, haciendo trabajos de colaboración y co-creación para innovaciones significativas que nos ayuden a resolver un problema global, porque el COVID es un problema global,
y aterrizar en estas cosas. Se me ocurren preguntas como esta porque nosotros desde el observatorio hemos estado trabajando en los últimos 3 años con empresas acá en Perú, más de 342 empresas con el Global Reporting Initiative, y cuando interaccionamos con ellos y les hablamos de esto, hay temores como los siguientes, Carlos. El primero, oye, es que ese es mi conocimiento medular, ¿cómo yo voy a compartir con otra organización lo que para mí es mi core? Esa es una pregunta que te hago. Colaborar para bajar costes, pero además tengo que invertir como la capacidad de absorción del personal, cómo gestionamos a las personas de nuestra empresa para que tengan esa capacidad de aprendizaje y se adapten rápidamente a estos nuevos cambios. Que sería como el segundo gran elemento cuando uno está interaccionando con los empresarios, con estudiantes que tienen negocios, que son CEO o gerentes de operaciones o gerentes en altos cargos que están siempre pendientes de estas cosas. Y después la capacidad de preguntar hacia estos otros actores. Como yo le pregunto a una universidad, tienes que ir al laboratorio o al centro específico, etcétera, etcétera. Y rápidamente, ¿cómo nosotros podemos resumir ese contexto y responder dentro del entorno de la innovación abierta a preguntas como esa? ¿Cómo tú nos das allí la visión de estas interacciones? Yo comencé esta presentación hablando del pensamiento sistémico. Y ese pensamiento te lleva necesariamente a entender que tú no puedes como empresa actuar solo. Tu éxito depende del cultivo de relaciones con muchos actores que tienen recursos, capacidades y competencias que son necesarios para tu empresa. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con el tema de la cultura. Tienes que adoptar, tienes que asumir a la innovación como una cultura dentro de la empresa y entender que tienes que hacerlo porque si no lo haces, la empresa en lo táctico y en lo estratégico no va a sobrevivir. Y yo diría además que la empresa tiene que entender que en lo estratégico la innovación abierta es una posibilidad, pero que ella tiene capacidades dinámicas que son de ella, que son parte de su competencia medular, que ellas no tienen por qué compartir. Tú compartes desde la coproducción de valor, desde la co-creación de innovaciones. O sea, innovación abierta no quiere decir que tú todo lo que tienes lo pones ahí al mercado para que los demás lo utilicen. Tú la usas como una herramienta importante y que es cada vez más importante a la luz del contexto que estamos viviendo. Que es otro aspecto, la cultura. El tema de la estrategia, ¿verdad? Son fundamentales. Está bien, Carlos. Por cuestiones de tiempo, para poder interaccionar con el público, vamos a mostrar 2 casos. Uno que tiene que ver con un top mundial. Estamos hablando de Walmart, que opera en más de 182 países en el mundo, y que al ser un gigante y al tener recursos, no diría ilimitados, pero casi ilimitados, teniendo unidades de investigación y desarrollo, generando sus productos, reacciona de manera muy rápida con curvas de aprendizaje porque tiene una cultura pro innovación. Recordemos que Walmart ha estado innovando casi desde su creación por distintas cosas que no las vamos a tocar hoy, es un caso muy interesante, pero una vez que se da el COVID y que empieza a afectar fundamentalmente en los Estados Unidos, pero inmediatamente ellos despliegan a nivel global sus estrategias, ellos obtienen, cuando se dan cuenta que la gente no puede salir de su casa, que se está llamando la cuarentena, ellos buscan rápidamente un desarrollo con una empresa, con Nuro, una alianza estratégica para utilizar vehículos autónomos y hacer un delivery donde no participan las personas, sino ya el artefacto tecnológico opera en un mundo donde tenemos ya ese conocimiento para poderlo aplicar. Ellos inmediatamente desarrollan el AlphaBot como inteligencia artificial para preparar, recoger, hacer los productos de entrega. Y esto lo hemos visto acá en el Perú y en la región y evidentemente en el mundo, cómo operar rápidamente con los clientes. Pero ellos lo hicieron muy temprano en el juego. Es decir, ellos entraron casi de inmediato a operar, tomando decisiones ágiles, es decir, desburocratizando la toma de decisiones porque tienen que responder a un mercado global. Y al final, fíjense que está resaltado en azul, ellos usan el Scan Go,
pero nosotros cuando estamos discutiendo y viendo las tecnologías nos preguntamos si realmente el Alphabot y la alianza con Nuro son rápidamente identificables como innovación abierta. En el caso del ScanGo, participan internamente y no sabemos si se cumplen alguno de estos preceptos que nosotros les hemos dado a las personas que están conectadas, como la preconcepción de cómo se debe desarrollar innovación abierta y cómo la identificamos. Y te daría a ti, Carlos, que nos expliques el caso de una pequeña empresa, que es una empresa belga de bicicletas, y que tú nos dejas acá la perspectiva de cómo opera una empresa bajo innovación abierta. Bueno, Curana es una empresa belga, familiar, pequeña, 2 empleados, y a comienzos a finales del siglo pasado, ¿no?, se encontró con una crisis tremenda porque su mercado, su negocio, estaba siendo conquistado, absorbido por las grandes empresas, por los oligopolios económicos, y cada vez tenían menos mercado. Y era una empresa que tenía 4 generaciones, o sea, que tenía casi 50 años de vida. Y los 2 hermanos de la última generación que la asumieron, pensaron que había que hacer cambios importantes en la vida de esa empresa. Y comenzaron un proceso de investigación, de consulta a varias empresas, que los llevó a un nuevo modelo de negocio. Ellos pasaron de hacer bicicletas a hacer el guardafango de la bicicleta y hacer un guardafango construido basado en la aplicación de tecnología innovadora en muchos aspectos. Ese guardafango fue una combinación de materiales metálicos con plásticos y otros instrumentos que dio lugar a un diseño tan innovador. Una empresa grande le dijo: oye, me gusta mucho que han hecho, les compro la producción por 2 años y les doy 1 año para que me lo lleven a una escala comercial importante. Durante esos 2 años que ellos estuvieron intentando producir esa innovación, tuvieron, como es natural, dificultades en el desarrollo, cambios de empresas con las cuales se podían aliar, ¿verdad? Y al final, casi cuando estaban a punto de tirar la toalla, se encontraron con una innovación hecha por un centro tecnológico que les permitía satisfacer lo que ellos estaban buscando, y lanzaron su innovación al mercado. Al cabo, eso fue en 2 años. Esa empresa, en el 2003, ganó el premio a la innovación en diseño en Europa. Ganó el premio al diseño de manufactura en el 2006, también en Europa. Premio al empaquetamiento en Europa en el 2008 y premio a la empresa innovadora en el 2009. Noten ustedes que esa empresa que este caso lo generó Ventaviki, que es uno de los más activos cooperadores de Chevrolet, y lo pone como un ejemplo bien importante, que no comenzó para las empresas como una experiencia de innovación abierta, pero que es hoy en día en Europa uno de los más sonados casos de innovación, en los cuales la empresa, usando tecnologías que ellos no tenían, usando capacidades de diseño que ellos nunca habían utilizado, se convirtieron en una de las pequeñas empresas más innovadoras de Europa, como lo atestiguan los premios que ellos han recibido estos años. Carlos, como estamos con el tiempo corto y para cerrar e interaccionar con varias personas están levantando la mano, no sé si en el chat ya hay preguntas, vayan preparando sus preguntas. Nosotros queremos cerrar una vez que hemos navegado sobre todo este proceso y hemos visto el contexto global aplicado también al contexto regional, y en el caso de Perú hemos visto lo que es la innovación abierta desde sus definiciones y su evolución. Hemos traído a ustedes una nueva definición de lo que es la innovación abierta en estos tiempos de alto
cambio e incertidumbre. Y queremos ver de cara hacia el futuro. Nosotros hemos preparado, cuando uno piensa en el foresight, en la perspectiva científico-tecnológica, en la inteligencia competitiva de las organizaciones, cómo nosotros debemos operar, y tenemos los observatorios y los hubs de innovación que nos permiten identificar y tener información a la mano, pero hoy en día se habla de Big Data, o sea, del Deep Learning, del Machine Learning, que nos permiten desarrollar una serie de actividades a través de cosas operativas, pero yo estoy hablando más de un nivel estratégico de uso de la información para mejorar la toma de decisiones. Ahí entran en juego la transformación digital, las redes inteligentes para los negocios, la capacidad de cambio tecnológico y adaptabilidad en tiempos de alta complejidad. ¿Cómo tú cerrarías, Carlos? Y yo te invito para que nos des un cierre desde la visión de lo que hemos discutido hoy para el público y empezar a interaccionar con ellos con respecto a las preguntas. Gracias, Iván. Aquí fíjate que lo que hemos estado planteando, hay respuestas para el corto plazo, para la disrupción, y hay respuestas para el mediano y largo plazo cuando se sepa cuál va a ser el nuevo orden económico, tecnológico, mundial, ¿no? Y una palabra clave en este proceso es la temporalidad, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas, pequeñas sobre todo, y medianas, que van a tener que convertirse a la nueva era, y esa reconversión requiere trabajo específico en observatorio y hub de innovación. Ya tú lo ves en Europa. Aquí, por ejemplo, yo he sido asesor de un centro de investigaciones informático y he trabajado con ellos el tema de los Digital Innovation Hubs, que son hubs construidos en Europa por la Unión Europea para que todas las empresas pequeñas y medianas puedan acceder a espacios donde puedan experimentar, explorar, conocer y adecuarse a lo que requiere la transformación digital y, por supuesto, lo que ellos requieren para mejorar la innovación en sus procesos de negocio y la gestión de innovación. Capacitación. Evidentemente, estas cosas nuevas requieren información, requieren capacitación, y es necesario que las empresas inviertan en capacitación y que las universidades, que los centros tecnológicos, que las escuelas de negocios trabajen en la capacitación, porque esto va a ser una variable importante. Sin recursos humanos competentes es poco lo que se puede hacer. El tema de la transformación digital. Fíjense que esto está, como le dije a mitad de la presentación, va más allá del tema de la industria 4.0 y se entronca con una visión de lo digital que soporta todas las actividades de negocio de la empresa. Y entonces, en ese contexto, lo importante es ver de qué manera la empresa va a usar toda esa tecnología para mejorar su efectividad y su eficiencia en innovación y en cualquier tipo de proceso de negocio de la empresa. Y finalmente, un tema que tiene ya tiene 14 años, el tema de las redes inteligentes de negocio, que también se inició en Holanda. Y lo que esto plantea es que las empresas pequeñas, medianas o grandes pueden formar redes inteligentes para la explotación de oportunidades de negocio, redes para la gestión de conocimiento y redes para el aprendizaje de prácticas que la van a hacer más eficientes y más innovadoras. En todo ese contexto, la innovación abierta se potencia porque las redes inteligentes de negocio son otra forma de llevar a cabo la actividad de innovación abierta. Entonces, digamos que en lo estratégico, lo importante es ver al futuro y entender de qué manera esa transformación digital va a soportar muchos de los procesos de innovación y sobre todo las acciones de innovación abierta dentro de la empresa. Y en lo táctico, bueno, la operación con las redes inteligentes de negocio, el acceso a los observatorios, el aprendizaje, la participación en proyectos conjuntos, la construcción de una hoja de ruta efectiva sobre cómo las tecnologías, los productos y los mercados de esa empresa van a ir evolucionando en corto, mediano y en el largo plazo. Y con eso, bueno, yo creo que termino.
Gracias, Carlos. Ahí vamos a ir a la última, es para las preguntas. Yo voy a dejar de compartir las láminas para que Fernanda, por favor, nos ayude en el proceso de interacción con las personas, que varios de ellos ya han levantado la mano, y no sé si hay otro tipo de preguntas. Ya estoy dejando de compartir. Adelante, Fernanda, Muchas gracias. gracias, profesor Tony de la Vega. Vamos a dar espacio a preguntas, tenemos varias, tenemos por chat y también personas con la mano levantada. Vamos a iniciar con la pregunta de Arturo Jaime, que lo hizo por chat. Profesor, una consulta. ¿Cuál debería ser el planteamiento de una empresa nueva de 5 meses y que presta servicios empresariales? Y buena pregunta. Primero, como se está iniciando, está en el entorno Bucap y además en tiempos de pandemia. Es decir, ha sido una empresa, no sé si creado intencionalmente a raíz de la identificación de una oportunidad que la pandemia le ha generado. Me gustaría que nos los diga y que si quiere abrir el micrófono que lo haga, porque es interesante. ¿Cuál es la motivación que tiene esa empresa y cuál es exactamente el modelo de negocio y la estrategia que tiene establecida para poder responder con mayor posibilidad de éxito a lo que él nos está pidiendo? Esa sería una... A ver, adelante. A ver. Buenos días, profesor. Buenos días también, profesor Carlos Seaton y Iván de la Vega. Sí. Ya. Mi pregunta se refiere específicamente. La empresa se constituyó el 6 de marzo de este año. Y nadie sabía, al menos el que habla, y en el Perú también creo, de que iba a haber una cuarentena. Y vino la pandemia encima. Esto hasta el mes de junio. En el mes de julio empiezan a abrir el mercado en forma gradual. Y los servicios empresariales, las áreas son finanzas, contabilidad, asesoría empresarial en el tema de administración y auditoría. Entonces, y el que habla tiene 25 años en el área, experiencia laboral en el área de finanzas y administración. Entonces, ahora es una oportunidad porque hay muchas compañías que tienen necesidades. El que habla tiene 25 años de experiencia multinacional y en empresas familiares 1 año o 2 años. Es difícil llegar a una empresa familiar, porque las familiares se rigen muy diferente a una empresa multinacional. Entonces, no creen en códigos, ellos creen en lo que han aprendido a hacer y el día a día les permite avanzar. Pero yo considero que eso es un problema porque no hay políticas de gobierno corporativo, ni la quieren tomar, y si la quieren tomar, la aceptan gradualmente, pero muchas veces eso dilata que la empresa salga adelante. Entonces ahí me vino el taller que están dictando ahora, que es muy importante para mí, por eso le hice una pregunta muy corta. Ahora con estos antecedentes quisiera saber cuál sería el plan, si es que ustedes con toda la experiencia, tanto académica y profesional, podrían darme un tip o unos tips. Digamos que la cadena de valor de su empresa es la de servicios intensivos en tecnologías y en conocimiento. Porque esos servicios que usted presta requieren conocimiento, requieren capacidad, requieren aprendizaje. Y además requieren lo que se llama innovación en servicios intensivos en tecnología y en conocimiento. En ese sentido, ustedes tienen muchísima oportunidad, sobre todo cuando abordan el tema digital, porque digamos que una empresa de servicios puede innovar desde 4 perspectivas, que son: la primera, cambiando el concepto de servicio; la segunda, modificando los esquemas de distribución de ese servicio; la tercera, cambiando las tecnologías para desarrollar formas más eficientes, más eficaces de servicio; y
Y la cuarta tiene que ver con tiene que ver con la manera con la interfaz a través de la cual se presta ese servicio. Y lo digital, para ustedes, está generando capacidades, recursos y competencias importantes en esas 4 áreas. Y si ustedes, digamos, se centran en ese proceso y trabajan en eso sistemáticamente, ¿no?, van a encontrar muchísimas oportunidades, porque realmente cuando ustedes lo abordan de esa perspectiva, la misma posibilidad de hacer un marketing digital más efectivo les aumenta la cobertura de sus servicios y, por supuesto, la posibilidad de tener más mercado. Vamos a ver otra pregunta, Fernanda. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, Arturo, a la orden. Tenemos una pregunta en el chat de Adalberto Liendo. Dice, cuando habla de invertir en tecnología fuera de la empresa, ¿es el apoyo a instituciones académicas y de investigación para que desarrolles y luego utilizar sus productos validados? Eso nos pregunta Adalberto. Sí, Carlos. Bueno, allá hay dos aspectos. Nuevamente, por eso es importante pensar sistémicamente. La universidad aporta capacidades. En Perú, las universidades peruanas, los CITES peruanos, los centros de innovación tecnológica de Perú, tienen recursos, tienen servicios, tienen capacidades y tienen competencias, ¿verdad?, que también pueden ser útiles. Y después están las empresas, porque una cosa es la tecnología que se hace en una universidad, la investigación o el desarrollo que se hace en una universidad, y la otra es la adaptación de esa tecnología al entorno de una empresa. Pues requieren cambios de logística, requieren cambios no se puede producir en un laboratorio 5 unidades a producir 1 millón en un año, por supuesto. Entonces, la innovación implica, además de la universidad, además de los centros tecnológicos, y por eso la importancia de la innovación abierta, la identificación de otras empresas con las cuales se pueda acceder a tecnología que ustedes no dominan, y que dominarla les requiere un tiempo que ustedes no tienen en estos momentos. Así es cerrar las curvas de aprendizaje rápido y tener de forma más dinámica esas capacidades que de otra manera, bueno, tienes la capacidad de absorción, de entrenamiento, de formalización, de incorporación de nuevas tecnologías, etc. Veo varias preguntas, Fernanda, bien interesantes en el chat. Yo, mientras el profesor Cito me estaba hablando, las estaba leyendo. No sé si alguien más quiere, porque vi gente con la mano levantada, si alguien más quiere utilizar el micrófono. O... Alternando un poquito, vamos a ir con darle la palabra a Katy Vázquez, que tiene la mano levantada. Claro. Adelante, Katy. Mucho gusto. No sé si nos escuchas. Si no, vamos a darle unmute. Bueno, mientras Katy puede ir habilitando su micrófono, tenemos una pregunta en el chat de Jorge Alfonso Arellano. En el mercado informal en el Perú, muchos pequeños negocios, ventas de comida, transporte u otros, han comenzado a vender artículos de primera necesidad o productos de bioseguridad. En ellos podemos llamar a este cambio nuevos modelos de negocio. De no ser así, ¿cómo podemos llegar a ellos para ayudarlos a dicho cambio en estos 3 escenarios? Bueno, ahí lo que está identificando es el diagnóstico de una realidad muy compleja en Perú, donde estamos hablando del tema de la informalidad y de la formalidad, en principio. La idea es, porque eso lo quiero asociar con otra pregunta que estoy viendo acá, creo que de Luis Alberto Pilco. Dice, buenos días, en nuestro país, y como lo indicó, con 70% de comercio informal, aplicando innovación abierta, existiría la forma de crecer y quizás volverse formal, pues al aliarse y aplicar tecnología podría tener un crecimiento sostenible. Yo creo que podemos vincular estas 2 preguntas, así les respondemos a ambos, de la manera siguiente. La primera pregunta es el diagnóstico, es decir, si la gente tiene que buscar sus recursos para sobrevivir al día, es decir, día a día, y están tratando y salen normalmente a vender determinados productos y se dan cuenta que ahora hay otra necesidad en el mercado, y diversifican, pero siguen siendo informales, evidentemente aquí lo que hay es que buscar
desde la perspectiva de la interacción de los sistemas de innovación o de las 5 hélices de la innovación que nos permiten la relación de cómo interviene el gobierno en esto, cómo podemos potenciar a estas organizaciones, pero el primer paso es ir hacia la formalización, tener un modelo de negocio claro, porque si estás diversificando y comprando porque hay una necesidad de mercado y tú te orientas a ese requerimiento, evidentemente estás en un mundo muy volátil, porque no sabemos qué va a suceder dentro de una semana, dentro de un mes, etcétera, etcétera. Eso es un primer punto. Y el otro es que en contextos de países de menor desarrollo, donde el elemento de la informalidad pasa a ser ya parte de una cultura, nosotros debemos intervenir esto desde el modelo ya estratégico, del pensamiento sistémico, pero no de gobierno, no del gobierno de turno, sino pensar en políticas de Estado a mediano y largo plazo para ir minimizando estos factores. Aquí interviene lo cultural, lo educativo, evidentemente el tema tecnológico, la propia complejidad de nuestras ciudades. Lima es una ciudad que tiene más de 10 millones de personas operando, que tienen distintos requerimientos, etcétera, etcétera. Entonces, en este mundo, el tema pasa por cómo nosotros diagnosticamos y podemos prever esas situaciones de búsqueda, y estoy de acuerdo con la última parte donde dice, bueno, pasar a lo formal y buscar alianzas que permitan un crecimiento sostenible para estos pequeños empresarios que están tratando de solucionar su día a día. Pero esto tiene que ver con conocimiento, etcétera, etcétera. Ahí hay un punto importante. Y tengo aquí a Adalberto, que hace la pregunta: ¿innovación abierta es co-creación con tus competidores de un producto de uso común? Nos pregunta Adalberto. Carlos, ahí es una pregunta nosotros lo planteamos ya en los puntos, pero evidentemente la co-creación es un valor clave en la innovación abierta. Sí, sí, sí. La co-creación y la coproducción de valor son dos palabras clave en este contexto. Y todas las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, que quieren ser innovadoras, que quieren sostenerse, que quieren ser capaces de navegar los tiempos difíciles, tienen que pensar en cómo co-crear y cómo coproducir. Por lo de siempre, o sea, cualquier empresa tiene que rentabilizar su inversión y tiene que maximizar, digamos, los beneficios que obtiene el mercado. Y si yo con un competidor, ¿verdad? Logro eso, es fantástico. Hay un caso que hemos usado yo en nuestras clases de innovación, que es el caso del Boeing 787. No nos da tiempo de presentarlo aquí, pero es un caso paradigmático, ilustrativo, de cómo una empresa ahorró el 70% de los costes de investigación y desarrollo, involucrándose en un proceso de coproducción de valor en el que todos los clientes de la Boeing, que son muchos, cooperaron para que esta empresa pudiera producir el avión en tiempo récord, ¿verdad? Al mismo tiempo beneficiando a todos los que participaron en esa experiencia. Co-crear y coproducir son dos formas que tienen más bien. Lo digital tiene cada vez impacto, más importancia, porque lo pueden hacer con cualquier parte del mundo en tiempo real. Carlos, mira, aquí hay una pregunta, Fernanda, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que justo vinculado a lo que Carlos acaba de mencionar. Mira, Rocío Tuesta pregunta, dice, ¿y qué pasa con las empresas que forman parte del sector aeronáutico que ha sido fuertemente golpeadas por la falta de operaciones recién el 5 de octubre? Estamos hablando del Boeing 777, de un modelo paradigmático, pero acá nos colocan en tiempo real. Aquí yo le respondería rápidamente. Aquellas empresas que se han podido beneficiar de la pandemia, el caso de Netflix, el caso de Walmart, el caso de Amazon, que se han reposicionado y se han hecho mucho más fuertes y porque han ido desapareciendo sus competidores y ellos han podido abarcar más espacio. De hecho, tienen que repensar para crecer. Mientras otras empresas como el sector turístico, aviación, entre otras, han recibido impactos tan fuertes como el caso de Avianca, que Carlos cita mucho, que quiebra por no recibió el financiamiento esperado del gobierno colombiano para fortalecer la empresa y mantenerla siendo, en nuestro criterio, de un nivel estratégico para ese país, porque esa es la línea aérea que se había consolidado como la número 1 junto con
la chilena. Y evidentemente hoy en día no solamente ha sido muy golpeada, sino que tienen que repensar y que reutilizar. Yo tengo información de personas que han viajado hace 2 días hacia Europa en vuelos que han estado totalmente llenos, porque evidentemente al reducirse, tener una alta oferta y tener poca demanda, no se están cumpliendo con los sistemas, las personas estaban preocupadas, fueron a chequearse inmediatamente que aterrizaron porque todo lo que estaban en los protocolos internacionales no se están cumpliendo. Entonces, el tema de responder a la economía colaborativa, Carlos, es una pregunta que surge acá. La economía colaborativa se basaría en innovación abierta. La respuesta es depende qué entendemos por economía colaborativa, que es el concepto que nosotros tenemos por detrás. Otra pregunta tiene que ver con las alianzas estratégicas, la competencia, por ejemplo, cooperar compitiendo. Carlos, allí ¿cómo podemos introducir esto? Hoy en día, la competencia también es en que tú creas, coproduces valor, pero bajo acuerdos específicos, jurídicos. Uh-huh. Hay unos memorandos de entendimiento que regulan al máximo nivel de detalle los beneficios, el modo como esos beneficios van a ser distribuidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los planes de distribución? Y con acuerdos también que llevan a una separación del mercado. Por ejemplo, yo digo, ok, hacemos una competencia, yo me quedo con se queda con el mercado latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Y nosotros no competimos en estos mercados. O sea, y ahí desde el punto de vista legal, jurídico, es fundamental. ¿Cuáles son las reglas que determinan cómo se va a producir esa colaboración? Ahí, aquí en Europa hay mucho énfasis en eso porque lo que no quieren que ocurra es que haya un vivo, como podría decirlo, que participa, se beneficia, no coopera y de ello se da con una tajada de lo que se hace de manera colaborativa. Y allí lo legal está cada vez más rígido, más experiencia, más práctica, más cuidado en cómo hacerlo. Sí, ahí pero es una necesidad. Noten ustedes que cuando uno habla de innovación abierta, Chevro hizo un trabajo muy bueno como investigador en el 2001, 2002, pero también coincidió con un periodo, eso lo sabe bien, lo que llamaron los 4 o 5 apocalipsis, que eran América Royales, Fina, las TIC, y me falta un Iván, no me recuerdo. Bueno, no importa, con 4 es más que suficiente. En ese momento se produjo un cambio tecnológico importantísimo en el siglo pasado. Y la investigación y el desarrollo se hizo intensivo en tecnología, en capital y en conocimiento. Entonces, bajo ese contexto, una empresa sola no podía hacerlo porque era demasiado costoso. Y entonces, el entorno, lo que llamamos antes la adaptabilidad, da lugar a esas nuevas formas de innovar. Competir. Yo compito contigo, pero tus capacidades y las mías juntos, podemos hacer más cosas que estando tú y yo solo. Así es, así es. Hay varias preguntas, Carlos. Emerson, Marcos Guevara, de Emerson Tito, Gonza, Omar Córdoba, tienen relación a estas preguntas. Uno dice si le podemos dar soporte sobre bibliografía sobre Buca y Bucap. También la relación de Marcos dice, excelente la charla, muy innovadora y mejor aún darnos a conocer Buca y preguntar sobre la innovación abierta que viene desde hace varios años. Sí, nosotros hemos traído un nuevo concepto, es decir, hemos reformulado el concepto para adaptarlo a los tiempos que corren con esta complejidad que estamos viviendo. Y la otra es de Omar, que es muy interesante, dice, ¿cómo motivar
hacia un proceso de innovación abierta en las organizaciones si la vulnerabilidad lleva a que el grueso del personal tienda a aferrarse a lo seguro y lo tradicional. Es decir, él coloca el tema el tema en las personas, en el factor humano, o sea, sí que es, o sea, me quedo con lo que sé y lo que puedo manejar y controlar versus el proceso de aprendizaje y de readaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Ahí hay un tema. Va a responder a Buca. Emerson, por favor, me escribes al correo mío, lo consigues en la red, te lo escribo por acá, y te paso información sobre esto que me estás preguntando. Y para Omar, evidentemente, Omar, si las personas no están abiertas a recibir y absorber nuevo conocimiento, tener curvas de aprendizaje rápidas que te permitan adaptarte, evidentemente esas personas que trabajan en organizaciones van a lentificar el proceso de cambio de esa organización y pueden salir inclusive del mercado. Si por el contrario, desde arriba de la organización, desde el liderazgo, se hace un liderazgo auténtico, transformacional, con capacidad para motivar el cambio. Desde la gestión de personal se generan los nuevos incentivos para adaptarse a toda esta nueva normalidad que nosotros lo hemos llamado el proceso de cambio socioeconómico y transformacional global, porque esto tiene de impacto global. Evidentemente, esos son los aspectos críticos que van a permitir que esas organizaciones tiendan a desaparecer o puedan readaptarse, reorganizarse, inclusive cambiar hasta el modelo de negocio, como hemos visto varias empresas que inclusive están ganando más en estos tiempos porque pudieron reaccionar de manera adecuada. No sé, Fernanda, si hay alguna otra pregunta. Aquí Juan Vizquez dice, ¿cómo combatir la ceguera y sordera? A ver, dentro de las organizaciones para dar paso al pensamiento lateral y llevar a crear atmósferas de innovación abierta dentro de ellas. Bien. También tenemos a Regina, que está con la mano levantada. Sí, adelante. Adelante, Sí, Regina. buenas tardes, profesores. Muchas gracias, excelente presentación. Yo quería preguntarles y aprovechar un poco su conocimiento sobre el conocimiento del mercado peruano en particular. ¿Qué nivel de madurez tiene nuestro mercado, nuestras industrias, nuestras empresas para realizar esta innovación abierta? Hemos visto que el Estado fluye mucho con las universidades para crear y aprovechar estos conocimientos y que algunas empresas también se vinculan con las universidades también para generar conocimiento y ponerlas en práctica en el mercado, ¿no? Comercializar los productos. Pero entre las empresas, ¿qué tanto vemos estos vínculos y si realmente nuestro mercado está maduro para eso? Muchas gracias. Bueno, Regina, colocas en perspectiva una situación crítica y evidentemente depende de qué tipo de empresas estemos direccionando la pregunta. Si estamos hablando de grandes empresas que están más acostumbradas a poder conectarse con otros actores, por eso hablamos de sistemas de innovación, sistema nacional, regional, sectorial, local de innovación, o desde el punto de vista de modelos como el triple helix, la triple hélice del desarrollo, cuádruple o quíntuple helix, que nos permiten explicar esto de manera más gráfica y simplificada. Fíjate, la capacidad en países de menor desarrollo es limitada porque lo primero que hay que aprender es a preguntar, tener capacidad de preguntas y que el propio sistema, los actores, tengan capacidad de respuesta. Si una empresa tiene un requerimiento, te pongo un ejemplo de cómo se ve de un lado y otro. Un ejemplo, una empresa tiene un requerimiento tecnológico muy importante para solventar un problema. Vamos a suponer algo que tenga que ver, que me pasó con una empresa consultora muy grande, una corporación, y nos dicen, mire, profesor, tenemos un problema de contaminación en el atún, en los enlatados de atún, y necesitamos que nos dé una respuesta inmediata a esto. ¿Qué laboratorio? Entonces uno empieza a buscar y encuentra 4 universidades que son laboratorios de alta eficiencia que pueden resolver el problema, pero entraron en fases de vacaciones la universidad y uno de los investigadores dijo, no, yo voy saliendo de viaje, yo tengo mis vacaciones pautadas, entonces no ese laboratorio no respondió. Esta empresa termina contratando a otra universidad y esa universidad fue beneficiada. El laboratorio de ese equipo de investigación le dieron nuevos equipos, nuevo financiamiento y firmaron una alianza estratégica para que la empresa y la universidad pudieran colaborar a mediano plazo y resolver múltiples problemas. Entonces, en este mundo donde la agilidad es un paso que hay que dar adelante, tenemos múltiples herramientas, ¿no? Como el Lean, como el Design Thinking, como herramientas que nos permiten identificar hacia adelante y hacia los clientes los problemas a resolver, son aquellas metodologías que nosotros debemos incorporar en esta era de cambio constante
para poder resolver de manera más rápida las verdaderas necesidades que nos trae el mercado. Yo te respondería así, no sé, Carlos, si querías agregar algún punto allí. Un par de cosas, Regina. Cuando uno dice que hay que pensar sistémicamente, también está diciendo que hay que profundizar en por qué se da una situación en un país o en una región determinada. O sea, por qué porque esa respuesta, si uno lo piensa sistémicamente, dice es fácil. Y sin embargo, el territorio, lo que demuestra la experiencia es que no es tan fácil. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que si un país tiene que fortalecer a su industria, tiene que fortalecer a su ecosistema de innovación, a su sistema de innovación, y tiene que fortalecer a las universidades, en el caso peruano, a los CITES, a las universidades, a INIA, a todos los, aquellas infraestructuras de conocimiento son importantes para apoyar a las empresas y también a las empresas. Cuando el nivel de inversión en estos recursos es muy bajo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que no se puede hacer mucho. Es decir, hay una ley que se llama la ley de los requisitos variables de ASBI, que es una ley cibernética, pero que tiene mucha aplicación, que dice que si uno no tiene la capacidad de variabilidad para responder a una situación compleja, la situación compleja lo arropa, lo absorbe y no le deja actuar. Entonces, eso quiere decir que para que esas empresas puedan crecer, tiene que haber una metodología de intervención del Estado para corregir las fallas de infraestructura, las fallas de mercado y las fallas de sistemas que se dan como consecuencia de que ha habido muchos años en los cuales eso no ha sido atendido, ¿no? Y como no se ha atendido, entonces el otro problema, que era el segundo aspecto, tiene que ver con lo que llaman el bounded rationality, es decir, nuestra racionalidad está limitada por lo que conocemos y por la estructura donde vivimos. Y en ese sentido, lo que ocurre es que no contamos con la suficiente capacitación del personal para entender y para manejar la innovación en casos complejos. Entonces, digamos que, y este es un reto que solamente puede ser manejado desde el gobierno. Países como Singapur, por ejemplo, que todo el mundo lo admira y lo cita, que era hace 30 años, y cómo hoy en día es un país referente, porque invirtió mucho en educación, en capacitación, salió con empresas importantes y facilitó muchos procesos que pueden hacer. Yo decía en la vez pasada, yo he estado en Perú unas 15 veces o más, en los últimos diría, desde el 2007, que fui por primera vez, y siempre me ha maravillado la biodiversidad peruana. El 85% de la diversidad del mundo está en Perú. Y eso es impresionante. El potencial que eso tiene se pierde de vista. Sí, pero lo que hay que hacer ya... es activar, analizar ese potencial. Fernando, ya estamos sobre la Sí. hora. Creo que siguen Así algunas es. preguntas. Iván, te invito a compartir tu mail en el chat, si deseas. Ya lo pasé, ¿sí? ya lo Perfecto. pasé, sí. Ya. Entonces, para finalizar, solemos tomar una foto de todos los participantes quienes deseen prender sus cámaras, y los invitamos a prender sus cámaras para tomar una foto final. Sí, todavía, mira, todavía hay 85 personas conectadas. Mira, Bien. Luis está con todos los elementos. Marco, Regina, ¿cómo están? Todos con su... Gracias, Iván. Gracias, Carlos. Muy excelente charla, de verdad que sí. A ustedes por vuestra atención. Un abrazo. Bien, muy bien. A ver. ¿Quieres terminar la película conmigo?
¿Ya se tomó la foto? Gracias con todos. Muy bien. De nada. Muchas gracias. Winston. Gracias. Gracias a todos Nada, por a la orden. conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena Muchas presentación. Gracias. Esperamos Gracias, en profesor un Iván. próximo Gracias. webinar. Ujú. Nada, Chao, saludos. felicitaciones, gracias. Mira, hay gente en San Francisco, mira. Hay gente, Jorge está en San Francisco. Gracias, profesor Iván. Gracias, profesor gracias. Carlos. Iván, gracias. Buena presentación. Adelante. Un abrazo a Muchas todos. gracias. Muchos saludos de Regina. Gracias, todo bien. Gracias. Hasta Gracias, pronto. gracias. Muchas Max. gracias. De nada. Hubert, Marco. Hasta pronto. Hasta pronto, Iván. Hasta pronto, Carlos, Fernanda. Dale, gracias. La profesor Citon de la Vega, damos por terminado este webinar internacional. Muy Muchas amable. gracias. Gracias a ti, Fernanda, por organizarlo, como siempre. Excelente tu trabajo en la planificación y felicidades a tu equipo de trabajo. Gracias, muy amables. Que pasen bonito. Dale, Chao, chao. dale.